Gracias por la invitación. Saludo a Ricardo que no lo saludé antes. Encantado, encantado. Y me tomé la libertad para aprovechar bien el tiempo de traer por escrito. Perú en crisis. Puede variar a quién se atribuya mayor o menor responsabilidad, pero hay consenso en caracterizar a Perú como una sociedad que vive ya sea de crisis a crisis o en crisis política permanente desde hace algún tiempo, y a pesar que la economía ha resistido mejor de lo esperado, para muchos ha aumentado la pobreza y la inestabilidad. En la breve gestión que lleva Castillo ha cambiado a 72 ministros, superado 2 intentos de destitución y se ha iniciado varias investigaciones en relación a él y su familia, relacionadas 3 de ellas con controles de servicio público, con una hija que llegó a la cárcel, un sobrino prófugo, y la pregunta es cuál es el rol de la OEA. En lo personal me llama la atención porque con todo lo que he leído, con todo lo que he seguido, no veo ningún argumento que justifique la presencia de la OEA, y es además una mala decisión cuando la democracia pasa por una mala etapa de descrédito en una lucha por mentes y corazones, y se hace aún más incomprensible su presencia por todas las dificultades internas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a dictaduras como la de Nicaragua o Venezuela. Considerando el tipo de acusaciones que se ha recibido por la presidencia de Perú, el hecho que se opera al interior de un sistema que todavía es democrático sin duda alguna, me permito expresar mi sorpresa por esta intervención de la OEA, ya que no se percibe ninguna de las condiciones que justificarían la aplicación de artículos como el 17 o el 18 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué? Porque la crisis tiene que ver con acciones provocadas por el propio gobierno y tienen que ver con acusaciones de corrupción y similares, y donde la injerencia de la OEA no puede resolver la disputa interna, y a mi juicio tiene que ver más bien con una manipulación de la que ha sido objeto, lo cual no corresponde a un instrumento tan valioso como la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que la Carta nació el día de los atentados a la Torre Gemela, y su historia ha sido acompañada de esperanzas y también de mucha frustración. Es un aporte y hay que protegerla en un doble sentido, al definir lo sustancial de una democracia en el artículo 3 y al ser un instrumento valioso de derecho internacional. Innovó al señalar, comillas, que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, agregando la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla. La Carta dice, comillas, que la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo. Además de recoger los elementos esenciales, también establece sanciones. Que no se aplique es otro problema. Rechazarla porque no se aplica es tan absurdo como rechazar al derecho penal por la existencia de la delincuencia. Y si algo, insistimos, le quita legitimidad hoy a la democracia, es la corrupción. Por todo lo anterior, es un elemento esencial para la defensa de la democracia y no corresponde que aparezca en un tema de conducción política interna, de acusaciones de corrupción, siendo un elemento negativo que se puede prestar para una falta en la narrativa o el relato. Creo que la OEA no debe participar y no debió hacerlo. No se ve que puede hacer, comillas, un grupo de alto nivel, cierro comillas, enviado por ella, y que no esté y no exista un grupo de similar nivel en Perú y conformado por peruanos. Se supone que ello es para preservar o defender la democracia, pero simplemente no se entiende por qué sería necesario, comillas, hacer gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento del sistema democrático peruano. Si se anuncia que una fiscalía persigue investigar hechos de corrupción y el Perú cuenta no solo con justicia independiente,
sino una justicia que ha enjuiciado, bien o mal, pero lo ha hecho uno tras otro a varios presidentes, que ha condenado a expresidentes en fallos validados en cortes de otros países y en cortes internacionales. Simplemente no se entiende la presencia de la OEA, aunque sea invocando artículos como los 17 y 18 de la Carta, ya que estos tienen que ver con el título cuarto, que habla del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, y simplemente no se entiende por qué desde el extranjero puedan hacerlo mejor que lo puede hacer y lo ha hecho probadamente Perú. Simplemente creo que no corresponde sembrar un manto de dudas sobre lo que se está haciendo en Perú, ya que esa ha sido la interpretación interesada de quienes no son precisamente amigos ni del Perú ni de la democracia. Tampoco corresponde avalar versiones actualizadas de Pedrito el Lobo, como se ha hecho supuestamente en defensa de la actuación de los políticos cuestionados. En definitiva, y aquí me acerco a la conclusión, no corresponde el envío de un grupo de alto nivel al Perú con expertos de los Estados miembros, comillas, con el fin de hacer un análisis de la situación, como si eso fuera el sentido y el propósito de un organismo internacionales. Y vuelvo a colocar en comillas situación. Es una situación que por lo demás tiene su origen en una presentación nada menos que al Congreso de una denuncia constitucional en contra del actual presidente por parte de la fiscal de la Nación. Ese es el origen, no hay otro, y no le corresponde a ningún organismo internacional cuestionar la aplicación y el funcionamiento del mismo sistema. Que sea malo, como probadamente ha quedado expuesto con los cambios constitucionales que en otras medidas suprimieron al Senado y que no han cumplido con ninguna de las expectativas. Y todo lo contrario, se ha incrementado la corrupción y el desprestigio, no de una, sino de todas las alternativas políticas. Es una decisión para los peruanos y no para un organismo internacional. Y es aún más incomprensible, y con esto termino, que esta decisión se haya tomado inmediatamente después que la propia OEA haya desarrollado a principios de octubre su último periodo de sesiones en Lima. Por lo que es inevitable concluir que al ser una acción dentro de la legalidad, lo que acabamos de comentar no es solo una mala decisión, sino, lo más lamentable, un retroceso en la aplicación de la Carta Democrática para toda la región. Muchas gracias.